Dios te bendiga de una manera muy especial en este día y para siempre. Son los deseos de tu hermano, el pastor Visitación Soto, que te bendice. En el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, quiero pedirte que te suscribas y que nos ayudes a seguir hacia adelante con la palabra del Señor. Quiero hablarte de un tema muy relevante que nos deja a nosotros muy, pero muy claro que estamos en los albores del regreso de Jesucristo o de Jesús a recoger a su pueblo de todas las naciones. Un pueblo santo, un pueblo elegido, un pueblo escogido, un pueblo obediente, un pueblo de fe. Y que nos ha dado señales. Cuando nos dice en Mateo capítulo 24, mirad la higuera. Y en este caso, la higuera es representativa de Israel. La nación de donde salió de la tribu de Judá nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y donde proceden los profetas, los apóstoles y los primeros creyentes que surgieron en aquel tiempo. Fue de Israel. Dice la palabra del Señor, hablando de una profecía tan importante en el libro de Zacarías capítulo 12. Yo quiero que tú estudies el capítulo 12. Es mi deseo. No, es mi deseo. No es una orden, es un deseo que tengo. Que estudies el capítulo 12 de Zacarías. Para que veas todo lo que Dios va a hacer con los enemigos de Israel. Y aunque en este momento las naciones de la tierra, no todas, pero sí la mayoría, están defendiendo a los hijos de las tinieblas. Estos son los musulmanes, bueno, por lo menos de aquellos radicales, aquellos criminales que han asesinado a cristianos evangélicos, que han cortado cuellos de hermanos, de pastores, que han quemado iglesias, como es en el caso de Boko Haram en África, donde se han quemado congregaciones con todos sus miembros, donde se han dispersado. Lo que pasa es que las noticias actuales, los medios actuales, no les importa esto. Entendamos una cosa, que la iglesia, así como Israel, no le importa al mundo. Por eso nosotros vemos los noticieros más importantes que hay, comenzando por Estados Unidos, Reino Unido y las naciones de Europa, como no les interesa ni Israel ni la iglesia. Así como lo salió explicando el primer ministro Benjamín Netanyahu, como en Irán y en naciones de índole musulmana se sacrifican cristianos evangélicos y pastores. Y nadie, absolutamente nadie, dice nada. Porque es lógico que el mundo aborrece a Dios Padre. Hago esta explicación de Dios Padre porque hay muchos dioses. Aborrecen al Señor Jesucristo. Y por esa causa, tú no vas a escuchar, amado hermano, amado amigo, que alguien se refiera a que murió un pastor, a que murió hijos de pastores, persecuciones, porque hemos sido perseguidos de muerte. Y algunos hemos podido salir adelante, otros no. De esa misma manera pasa en todo el mundo. Nadie dice nada. Como ahora nadie dice nada acerca de Israel. Y las noticias seculares lo que dicen es inventarse
inventarse que Israel ha matado a muchos, a miles, a niños, ancianos, a mujeres. Cuando nosotros los cristianos evangélicos sabemos de que Israel tiene un gran corazón para aquellos extranjeros que viven en medio de ellos. Cómo les da salud, cómo les da ayuda. A la misma franja de Gaza le da ayuda. Pero no se dice la verdad de todo esto. Quiero leerte un versículo bíblico en el capítulo 12 que te lo recomiendo, de Zacarías. Capítulo 12, verso 2. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor, contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. En aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la carguen serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Eso es así. Que todas las naciones se van a reunir en contra de Israel por Jerusalén. Oh, Jerusalén, Jerusalén, la ciudad del gran rey, Jesucristo y de David. Y vemos cómo esta copa que hace temblar a todas las naciones árabes y no árabes que están a los alrededores. Como ya nosotros hemos leído en el capítulo 38, 39 de Ezequiel, cómo el Señor va a reunir todas las naciones en contra de Jerusalén. Y esto el Señor le llama Gog y Magog, y todos los asociados a Gog y a Magog. Y los va a reunir en ese valle donde los va a juzgar a todos. Dice aquí en Ezequiel que los va a despedazar. Dice, serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Lo que estamos viendo actualmente nosotros como naciones que son de índole comunistas. ¿Cómo lo es? ¿Cómo lo es la ONU? ¿Acaso que la ONU se ha levantado a defender a Israel? De ninguna manera. En la reunión que tuvieron en el Foro Mundial, de lo que se habló fue de la destrucción de los seres humanos. Así lo redondeo yo. Así lo parafraseo. Para no hablar de esta organización que alberga esta ONU, sino que toda la visión de ellos es contraria a la visión de Dios. ¿Cuál sería la visión de Dios? Que se proteja a Israel, que se hable a favor de lo que está pasando en Israel. Como ya prediqué en un tema que quizás tú no lo vas a escuchar porque es antiguo. Yo vengo grabando mensajes desde que se grababa con cassette. De ahí con CD. Y por último, televisión y ahora por los medios digitales. Como yo lo decía hace muchos años en un tema que yo predicaba acerca de Israel, acerca de Jerusalén, acerca de los que están viviendo al ladito de ellos. Yo recuerdo que yo venía hablando acerca de eso, cómo ellos se venían arrimando hasta quedarse ahí. ¿Quiénes son ellos? Los mismos enemigos de Israel. Parientes o no, tienen el corazón lleno de envidia. Porque el Señor escogió a Israel.
para que Israel predicase su nombre en toda la tierra. Mire cómo nosotros fuimos alcanzados. La palabra de Dios deja muy claro de que la salvación viene ¿de dónde? Viene de Israel la salvación. Y nosotros los cristianos evangélicos tenemos que estar bien claros de dónde viene la salvación, de dónde es nuestro Mesías, de dónde nació y dónde nacieron los profetas y los apóstoles, los cuales nos predicaron y nos dejaron la bendita palabra del Señor inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, la iglesia debemos de ser los primeros en sacar el rostro públicamente a favor de Israel. Porque a nosotros nos van a perseguir, cristiano evangélico. Quiero dejarte bien claro. Bueno, que está habiendo persecución cristiana, muerte en contra del pueblo de Dios. Esto es la iglesia. Y tenemos que tener claro que cuando se persigue a Israel, cuando se persigue a la iglesia, se está persiguiendo a Dios, se está persiguiendo al Señor Jesucristo. Él dijo, si a mí me han odiado, a ustedes los van a odiar también. Ahí está. Entonces, no hay por qué un siervo de Dios, una sierva de Dios se ponga en contra de Israel. Al contrario, debemos de orar por Israel. Debemos de orar por Jerusalén, la piedra pesada por la cual el Señor va a despedazar a sus enemigos. Eso dice la palabra de Dios aquí, que Dios los va a despedazar. Y podemos ver nosotros todo aquel que se levanta en contra del conocimiento de Dios, que se levanta en contra de Jesucristo, que se levanta en contra de la iglesia, se levantan en contra de Israel, como el Señor los hace perecer. Así como dice la palabra, hazlos como el tamo que se lo lleva el viento. Como ora el salmista, Señor, sopla sobre ellos. Señor, lánzalos a los desiertos. Así como nosotros mandamos a demonios en el nombre de Jesús a los desiertos secos y áridos donde ellos andan desesperados. En esta hora, el infierno se ha levantado en contra de Israel. Y la oración del pueblo de Dios tiene que ser a favor de Israel en esta hora. Porque nosotros tenemos benditos hermanos cristianos evangélicos en Israel. Gente que está orando, que está ayunando en Israel. Pero también estamos claros de que un gran número de la iglesia estamos nosotros orando por Israel para que Dios tenga misericordia. Porque en esta hora Israel será dispersado a las naciones. La noticia que ha salido es que muchos judíos, muchos ciudadanos israelitas están huyendo por la desesperación, porque se han levantado Sanbalá y Tobías y Gesén el árabe en contra del pueblo de Dios, en contra de Israel, porque sea lo que sea, pase lo que pase, Israel es el pueblo de Dios. Y recordemos que de los dos pueblos hizo uno, esto es Israel y los gentiles. Por lo cual debe de dolernos lo que está pasando. Y tenemos que tener en oración a los soldados, a las autoridades de Israel, para que Dios los fortalezca a pasar esta tribulación. Y como ya entendemos y leemos los cristianos evangélicos, los eruditos, de que Israel pasará una gran tribulación. Capítulo 12 de Daniel. En aquel día se levantará Miguel, el príncipe de tu pueblo. Y habrá una gran tribulación cual nunca la hubo desde que existe el hombre sobre la faz de la tierra. Demos gloria a Dios. Porque antes de que esto suceda, la iglesia vuela. La iglesia se va. La iglesia se muda. Viene el que prometió. Él dice, he aquí, estoy a la puerta y llamo. Hablando de la oportunidad que hay ahora
de recibir al Señor Jesucristo para poder escapar de esa gran tribulación. Y aunque no nos alegra, nos entristece, nos duele de que Israel pase todo eso, pero es necesario porque Dios lo va a sacar como el oro. Escucha este versículo bíblico. En aquel día, Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Viene el momento en que Jesús regresa a destruir a los enemigos de Israel y a vengar la sangre de sus santos. Porque la sangre de los santos, miembros del cuerpo de Cristo, han sido sacrificados. Ya sabemos nosotros cómo Roma derramó la sangre como agua, cómo clavaba a los creyentes en estacas para alumbrarse con ellos. Se cuenta la historia que Nerón alumbró Roma con los cuerpos de los creyentes. Allí estaban los santos que nunca negaron al Dios eterno y que ofrendaron sus vidas en aras de que el evangelio se siga predicando con poder y con gloria. Recordando que nuestro Rey Jesús fue sacrificado por toda la humanidad. En este momento Israel está pasando ya tribulación. Nadie dice nada. La iglesia debemos nosotros de manifestarnos, por lo menos por los medios que Dios nos ha puesto en nuestras manos, para salir en defensa de Israel, en defensa de esta piedra pesada. De esta piedra pesada, de esa copa, de la envidia, como los enemigos de Israel que están en su entorno se mueren de envidia. Ellos no solamente quieren la tierra de Israel, ese pedacito de tierra que no es de ser humano, sino que es de Jehová, Dios. Es de Jesucristo esa tierra. Pero en verdad los enemigos de Israel no solamente quieren eso, quieren destruir cada judío, cada hebreo lo quieren destruir. No lo quieren, lo odian. Si usted no sabía de noticias o de información o de historia, lo primero que se le enseña a los niños que nacen bajo la religión musulmana, sin querer decir que todos los musulmanes son malos, lo primero que se les enseña, por lo menos los que viven en la franja de Gaza, es a odiar y a matar un judío, por lo menos. A acuchillar un judío. Hay informaciones en los medios donde gente que es de Gaza acuchilla a soldados, acuchilla a civiles, que les tiran piedras, que lo hieren, que los matan. Los medios no dicen absolutamente nada de eso. Los medios no hablan de que jóvenes, niños, ancianos tienen que estar corriendo a los búnkeres a esconderse cuando suenan las sirenas. Y sobre todo eso, ese pueblo no se queja. Ese pueblo sigue luchando. Mientras tanto, quiero decirte que algo lindo está ocurriendo. Algo bello y maravilloso. A esto el Señor le llama su fuego. ¿Cómo está pasando Israel en fuego? Y a causa de todo eso, ellos miran al cielo. Ellos recuerdan que tienen un Dios que les ha dado la victoria, así como a nosotros, la iglesia, que salimos de la cantera
Así como Israel salió de la cantera, nosotros salimos de la cantera. Aquel hombre llamado Abraham, de cuyos lomos salió Israel, nosotros también somos hijos por fe de Abraham. Nosotros tenemos un testimonio de dónde nos sacó el Señor. Y por esa causa debemos de doblar rodillas por Israel, por nuestros hermanos cristiano evangélico. Nosotros tenemos muchos hermanos que han confesado el nombre de Jesús en Israel. Y todo el pueblo de Israel, a todos debemos de cubrir en oración. Porque no se dice absolutamente nada acerca del odio que se le tiene al pueblo de Dios. ¿Y cuánto tiempo tiene de estar empujando las vallas de los que viven en la franja de Gaza? ¿Qué gente que no debe de estar ahí? Lea bien la palabra de Dios, por favor, cristiano evangélico, pastor, reverendo, apóstol, profeta. Lea bien la palabra de Dios y lo que la palabra nos expresa a nosotros. Que Dios va a destruir a Gaza. Gaza será como un lugar donde se críe ganado. Si Dios dice que va a ser destruido Gaza, ¿por qué entonces se critica al pueblo de Dios, en este caso Israel, que se defienda y que entre a Gaza? Pero lo dejamos muy claro. Israel no está matando niños. Israel no está sacrificando ancianos. Israel no está bombardeando hospitales, ni está bombardeando escuelas. Ellos están atrás de aquellos delincuentes malignos, satánicos, diabólicos. Como usted puede ver, no hay otros en esta tierra que sacrifiquen sus vidas para decir, si morimos en el nombre de Alá, vamos para el cielo, vamos para el reino. ¿Quién más lo hace? Nadie más. Eso quiere decir que los peores enemigos del pueblo de Dios son estos hijos de las tinieblas. Llámese Boko Haram, llámese Hamas, llámese como usted ya lo sabe. Todos esos grupos radicales malignos que alimenta el país de Irán, al cual el Señor ha prometido destruir. Parece ser que no nos gusta mucho esto cuando oímos decir, pero aquí lo dice la palabra profética más segura. Dios los va a hacer pedazos. ¿Acaso no va a reunir a Gog y a Magog allí para tener un juicio con ellos? Para ver si a causa del odio que tienen en contra de nuestro Dios, ellos tienen la capacidad de pelear en contra de nuestro Dios. Dios dará al pueblo judío, al más débil, la capacidad que tenía David para pelear. Y ya conocemos nosotros que a David no lo tocaba ninguna flecha. Tenía una unción especial. Así Dios dará una unción a los más débiles de Jerusalén, de Judá. Y a la casa de David será como el ángel de Jehová. Esto quiere decir que Dios, así como ha delegado poder a la iglesia, escúcheme usted, que quizás anda buscando profetas y le salen profetas falsos, hablándoles mentiras. Cuando la palabra de Dios dice que tenemos la unción del santo, todos, pastores, llame los nombres de los ministros que usted quiera, pero toda la membresía del cuerpo de Cristo, hasta el más humilde, tenemos la unción del santo. Esa unción que está en usted y en mí, para derribar potestades, itaramai, para atar demonios, para expulsarlos, para establecer el reino de Dios en esta tierra a través de su iglesia, que viene el momento en que va a ser quitada.
Porque el reino de Dios no es de esta tierra, sino que es celestial. Lo dejó bien claro nuestro Señor. Y tenemos que entender que nosotros, la iglesia, hemos recibido poder en el nombre de Jesús para atar y desatar. Esto es a favor del reino, no a favor de apóstoles, ni a favor de profetas falsos que medran la palabra, falsifican la palabra. Y por eso, todo cristiano evangélico debemos de levantarnos a defender tanto la doctrina bíblica como así como para defender también a Israel. Porque si a Israel lo persiguen, a nosotros nos van a perseguir también. Si odian a Israel, a nosotros nos odian también. ¿O no escucha usted las noticias que todos los que votan por Donald, que el que Dios va a poner como presidente no profetizo, sino que va a la punta para dar una oportunidad a su iglesia para golpear el reino de las tinieblas? Porque no quiero dar gloria a este hombre. Lo que quiero decir es que a Dios le interesa su reino, le interesa su pueblo, le interesa su iglesia. Dicho todo esto, la iglesia, debemos de unirnos a orar por Israel. Pero todos los que tienen sus canales por estos medios digitales, debemos de defender a Israel. Esta es la espada de la iglesia, la palabra de Dios. La oración, un arma que destruye al enemigo. Por eso tenemos que tener a Israel y a sus autoridades bajo oración. Y todo el liderazgo de la iglesia y toda la membresía de la iglesia, porque somos uno en Cristo Jesús. Y el mundo nos aborrece. Eso tenemos que entenderlo. Así que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios. Sobre todo, estar nosotros atentos a la profecía bíblica. Porque esto es un factor que nos mide el tiempo que tenemos para estar en esta tierra. La palabra de Dios nos direcciona a nosotros para saber que Cristo viene pronto y su galardón viene con él. ¿Qué galardón? El arrebatarnos, el quitarnos. Por eso tenemos que santificarnos más cada día. Tenemos que buscar del Señor más cada día. Y tenemos que conocer a nuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Bueno, los que aborrecen a Dios. Por eso usted en este tiempo está viendo cómo todo aquel que se levante en contra del conocimiento de Dios muere. Están habiendo juicios en este momento. Están habiendo juicios. Juicios en iglesia. Juicios sobre pastores. Juicios sobre hombres que hablan mal. Mujeres que hablan mal del Señor. Hablan mal de la palabra de Dios. Caen y se convierten en una noticia pública. ¿Cómo Dios hace juicio? Ahora la pregunta es, ¿no hará juicio Dios contra aquellos que atacan a Israel? Y si Estados Unidos, que tiene una política que tira a favor de aquellos por debajo de la mesa, como los que gobiernan este país, no son los que están sentados ahí. Y entonces este gobierno tiene que hacer algo para que no se le critique. Pero Dios, que conoce la verdad, Él golpeará a los enemigos secretos, a los públicos del pueblo de Dios. Hoy, levántate en este día. Este corto mensaje solamente tiene como un punto especial, un plan, un propósito, y es de invitarte a orar por Israel. No dejes la iglesia. No dejes de orar por la iglesia. No dejes de orar por los líderes. No dejes de orar por los hermanos que ayunan y oran. Porque el pueblo de Dios tiene un pueblo que ayuna y ora, por los cuales estamos en esta situación. Si no, estaríamos peor ahora mismo. Atentos. Para nosotros enfocarnos nuestra mirada en Israel. Porque Él es el reloj de Dios
que nos indica: Cristo viene pronto, nuestro Mesías viene pronto a recoger a su pueblo. Y ese debe ser el mensaje que tenemos que llevar. Ánimo en este tiempo. Demos el grito de victoria, porque el que prometió volver, volverá por su pueblo. Dios te bendiga en este día. Quiero que te llenes de ánimo, que sonrías, que te goces en medio de la tribulación, en medio de la prueba. Fortalécete, porque tu Señor viene pronto y Él te ayudará día a día. Busquemos de Dios, oremos por Israel, defendamos a Israel a capa y espada. En el nombre de Jesús, que seas bendecido, que seas prosperado en todo. Son los deseos de este humilde siervo de Dios, pequeño siervo de Dios, que te pide: suscríbete y ayúdanos a llegar más lejos con la bendita palabra del Señor. Toma la palabra y la oración en este tiempo. Levántate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo.